Buenos días, bienvenidos a este segundo video del curso de diseño de proyectos de inversión de la Escuela Rural de Emprendimientos Socioeconómicos, financiado por la Diputación de Granada y el Centro de Estudios Estratégicos Magrebíes. En esta oportunidad vamos a continuar con el bloque de diseño, después de haber desarrollado la idea principal del negocio, el modelo de negocio, y posteriormente haber hecho el análisis de los contextos. Necesitamos saber, además de tener los datos externos e internos de la realidad que nos rodea, que forma parte del lugar, del espacio donde vamos a trabajar, cuáles son los detalles específicos del producto o el servicio que vamos a ofrecer. Este segundo tema forma parte de todo el conjunto de contenidos del bloque de diseño de proyectos, como veíamos en la sesión anterior, además del estudio de mercado, que vamos a verlo ahora, todas las áreas de influencia para el producto o servicio, la población objetiva a la cual se dirige este producto o servicio, el análisis y el análisis de oferta y demanda de dicho servicio o producto y todos los mecanismos que existen para poder hacer llegar este producto o servicio al cliente, al segmento de mercado que estamos ofreciendo. Posteriormente, cuando veamos este segundo bloque de contenidos, veremos el estudio técnico de las alternativas, cómo vamos a viabilizar ese producto o servicio, cómo lo vamos a hacer llegar, bajo qué condiciones, qué tamaño va a tener, qué tecnología se va a utilizar, dónde se va a ubicar dicho producto y qué organización va a tener para ser producido. Y finalmente, la estructura técnica, el modelo técnico del proyecto para ver cada uno de estos componentes al detalle y luego ver cuáles son los indicadores principales que nos van a dar cuenta de si nuestra idea de negocio, nuestro proyecto de inversión es viable o no. Trabajaremos entonces en esta segunda videoclase del diseño de proyectos de inversión, la estructura del estudio de mercado. Los estudios de mercado pueden estar más o menos desarrollados dependiendo el nivel que estemos trabajando de proyecto de inversión, a qué nivel de desarrollo se encuentre, si se trata de una idea solamente todavía o un perfil. Hoy estamos hablando de estudios de prefactibilidad o factibilidad propiamente dicha. Cuanto más complejo sea el análisis del mercado, más viabilidad, más probabilidad de ser financiado, de ser implementado con éxito va a tener nuestro proyecto. Ahora, en un primer momento, que estamos trabajando todavía la idea de perfil, un nivel básico para poder tener en cuenta los elementos principales de nuestro modelo de negocio, como veíamos al principio, necesitamos contar con la historia básica del producto o bien o servicio que estamos ofreciendo en la localidad donde se va a implementar el proyecto. Estamos manejando por el momento un espacio todavía reducido para la comercialización, a no ser que se trate de alguna opción virtual, que esto nos brinda un espacio mucho mayor de venta, pero si estamos hablando de una venta directa, presencial, en un local específico o en un puesto de referencia físico, nos vamos a circunscribir a un espacio todavía medianamente reducido. En este entorno necesitamos saber exactamente cuál es la historia del bien o servicio, cómo se ha ido manejando la demanda del mismo, qué características ha tenido la oferta del mismo y cuáles han sido los segmentos de mercado a los cuales se ha alcanzado con dicho producto, cuáles han sido también las entidades ofertantes, ¿no? Si ha habido empresas o personas específicas que se han encargado de satisfacer esta demanda. Se busca entonces en un espacio, repito, medianamente reducido, la ciudad, el barrio en el que estemos trabajando, para ver efectivamente cuál ha sido toda la dinámica, ¿no? Los antecedentes y la historia que ha tenido el producto.
ver fundamentalmente los siguientes aspectos para tener esta historia, este recuento claro. ¿Cuáles han sido los productos similares o parecidos que se venden en el mercado en el que queremos trabajar? ¿Qué características básicas tienen los compradores? O sea, ¿qué segmento de mercado se está llegando? ¿Cuál es el perfil del cliente, como veíamos en el modelo de negocio? ¿Quién actualmente está liderando el mercado? ¿Quién es la empresa o la persona, la empresa familiar que está satisfaciendo directamente esta demanda? ¿Y qué mecanismos existen de publicidad? ¿Qué mecanismos se están utilizando hasta ahora para poder hacer llegar, primero conocer la existencia del producto o servicio y luego hacerlo llegar al mercado respectivo? Para poder tener la idea clara de esta historia, estos antecedentes, estas características básicas del mercado, debemos tomar en cuenta que existen dos grandes tendencias al interior del mismo. Una que es la demanda, es decir, la búsqueda que realizan todas aquellas personas que necesitan satisfacer determinada necesidad, que están planteando un requerimiento concreto y que son los futuros consumidores, los consumidores potenciales. Frente a una oferta, una exposición específica que pretende satisfacer dicha demanda, responder a ese requerimiento de un determinado bien o servicio. Se tiene que compatibilizar ese conjunto de personas que están buscando satisfacer una necesidad con ese conjunto también de empresas o de personas que están ofreciendo los productos, los bienes o servicios que puedan cumplir con esa necesidad, que puedan satisfacerla. Cuando estamos en un equilibrio en el mercado es cuando la oferta es satisfecha por la demanda, cuando existe suficiente volumen de bienes o servicios como para poder satisfacer las necesidades, cumplir con las expectativas que tiene ese segmento de mercado. Si empieza a fallar alguno de estos componentes, se va a plantear un nivel de desequilibrio. Si es que hay una mayor demanda, por ejemplo, de mercado que oferta, el producto que se está ofreciendo subirá de precio porque no existen suficientes productos, suficientes bienes y servicios para toda la gente que está demandando el mismo. O caso inverso, si es que existe más oferta, si es que existen más bienes y servicios para satisfacer una necesidad específica y no existe la cantidad suficiente de personas para poder comprar dicho producto, el precio del mismo va a bajar. De manera gráfica podemos ver tanto la curva de oferta como la demanda que están describiendo una tendencia y un punto de equilibrio en el cual se encuentran los volúmenes de oferta con los volúmenes de demanda. Van a determinar, como les comentaba hace un momento, el precio en base a este nivel de equilibrio. Si es que hay algún desequilibrio tanto por el lado de la oferta o por la demanda, se afectará directamente el precio. Esto es solamente para que tengan una idea visual de lo que estamos trabajando. No vamos a profundizar en estos gráficos, hay toda una teoría económica detrás de ello. Simplemente quiero que le echen un vistazo, que se den cuenta de la lógica que hay detrás, porque es precisamente esa lógica la que va a determinar el éxito del producto o servicio que estemos ofreciendo. A mayor cantidad de oferta va a haber un comportamiento específico del precio o caso inverso si hay un exceso de demanda. Como veíamos antes, la dinámica de mercado está descrita precisamente por el comportamiento de los consumidores, que cuánto están viendo satisfechas sus necesidades, si es que existe un volumen mayor de oferta o no se están cumpliendo con las expectativas, con las necesidades de los mismos y hay un volumen mucho más amplio de demanda. Es importante saber que a lo largo del tiempo también dicha demanda y dicha oferta va variando.
Entonces hay que ir tomando las fotografías, que son los estudios puntuales de mercado que hacemos, para ver el comportamiento de estos dos agentes o de estos dos componentes del mercado, ¿no? De la oferta y la demanda. Existe una relación estrecha precisamente entre estos dos componentes, como lo habíamos descrito antes. Debe quedar claro de toda esta explicación este juego que hay en la relación de la oferta y la demanda, como tanto la oferta como la demanda van a determinar el precio. Y ese precio está compuesto por toda una estructura que también vamos a verla en detalle en las siguientes videoclases, pero que fundamentalmente como un concepto global va a estar definido por qué cuánto se está demandando un bien o servicio, un producto específico, o si es que la oferta efectivamente sobrepasa dicha demanda y eso va a hacer que los precios vayan bajando. Existen otros factores a través de los cuales se determinan los precios, también eso es cierto, pero en una dinámica de mercado por este momento, ya que estamos viendo componentes paso a paso, vamos a definir que el precio fundamentalmente de nuestro bien o servicio ofrecido va a estar determinado por estas dos tendencias al interior del mercado. Tal como lo veíamos con el modelo Canvas, es fundamental llegar a la definición del producto o servicio. Nosotros ya lo hemos hecho. Tenemos el modelo Canvas desarrollado, tenemos además este análisis estratégico DAFO que nos ha ayudado también a poder ubicar cuáles son los condicionamientos que existen en el entorno y cuáles son las características internas de la unidad productiva que se va a encargar de el bien o servicio. Y lo que hace falta ver en detalle, que va a constituir en los contenidos de las siguientes clases, es la cadena de valor. Tenemos las características fundamentales del entorno. Sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas para poder plantear el desarrollo de un producto. Ahora sabemos cuál es la cantidad que se está demandando, cuál es el volumen que se demanda en el exterior, en ese contexto, en ese segmento del mercado al que queremos llegar, y cuáles son nuestras capacidades productivas, cuáles son los niveles de oferta en general. Todavía no hemos visto específicamente nuestras capacidades productivas que van a ser después. Tenemos que describir entonces si hay suficiente oferta o hay suficiente demanda en el análisis de mercado, qué brechas se están presentando, si es que hay espacio para que nosotros podamos entrar con nuestro bien o servicio o no, porque por ejemplo, si hacemos un análisis de mercado donde el resultado inicial nos arroja que existe demasiada oferta de un bien o servicio para satisfacer una demanda, sería un poco ilógico plantear el mismo producto, el mismo bien o servicio para entrar en competencia en ese mercado, porque el segmento de mercado que abarcaría sería mínimo y además generaría una tendencia mayor de baja del precio de dicho producto. Entonces, todo este análisis se hace para ver efectivamente, una vez definido el producto o servicio, dónde lo vamos a ubicar. Y cuando definimos el bien, sea un bien o servicio, un producto específico, vamos a tomar en cuenta cuáles son las características fundamentales del desarrollo de todo este bien o servicio. Eso se llama cadena de valor. Aprovechando las potencialidades que tenemos, las fortalezas, como también veíamos en el modelo Canvas, esos conocimientos que tenemos, esos factores a favor con los cuales contamos para poder llegar al mercado que queremos alcanzar. Los aspectos técnicos que constituyen la cadena de valor, la tecnología, la localización, todo el aspecto de componentes estratégicos con características ya de determinada ingeniería, eso lo vamos a ver en las siguientes videoclases. De lo que se trata ahora es de ver
cómo se articula la oferta y la demanda y qué actores están presentes precisamente a lo largo de toda esta cadena de valor para poder facilitar la llegada del producto a el consumidor. Entonces, estos grupos de actores, de protagonistas, también los tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de las relaciones entre todos los socios y los agentes, como veíamos en el modelo Canvas. Todos los elementos tienen relación y los vamos a ir viendo y revisando y volviendo a encontrar con ellos a lo largo del desarrollo del proyecto, porque deben guardar una armonía entre sí. Debemos tener claramente definido, primero, efectivamente, cuáles son las capacidades de producción que tenemos, los productores. Nosotros nos identificamos en una unidad de producción, como decíamos también antes, una persona, una empresa familiar, una dinámica familiar o una empresa un poco más grande. Nosotros lo vamos a definir. Una vez que esté claro que esté clara esa definición del productor, tenemos que saber quiénes van a ser los acopiadores, si nosotros vamos a desarrollar esa función de acopio o va a haber otra instancia, si va a haber una instancia de transformación también a cargo nuestra o de un tercero, quiénes van a ser los encargados de la comercialización, que generalmente es delegada a terceros, aunque puede estar también en nuestras manos, y la llegada final al consumidor. Con el desarrollo de los proyectos en espacios locales cada vez más reducidos y al mismo tiempo la incorporación de mayores tecnologías de la información, sobre todo el uso de la red, ¿no? Internet, esta cadena de valor, estos actores a lo largo de la cadena de valor también van reduciendo su número y muchas veces el productor se encarga de las otras funciones, ¿no? De acopio, si es que es necesario este procedimiento dentro del proceso de producción, la transformación, la adaptación de la materia prima, la incorporación del valor agregado, eso es a lo que se refiere con el transformador, y luego aquel agente que se va a encargar de hacer llegar ese producto, bien o servicio, al consumidor. Cuando nos encargamos, cuanto más reduzcamos la participación de otros actores, vamos a tener un mayor control sobre la cadena y por tanto también sobre el éxito del producto y también sobre el precio. Entonces, reporta una serie de ventajas, va a existir además menos riesgos, efectivamente, porque va a estar mucho más controlado todo el proceso. Reporta una serie de ventajas el poder encargarse de diversas funciones a lo largo de la cadena de valor. Sin embargo, también reporta un trabajo extra, ¿no? Las funciones de productor son distintas a la de acopiador, como evidentemente lo son de la función de transformación y de comercialización. Entonces debemos tener claras las responsabilidades, los roles que están detrás de cada una de las participaciones específicas, de los protagonismos de los diferentes actores. Si nosotros somos capaces de hacernos cargo de distintas etapas a lo largo de la cadena de valor y producimos la materia prima, acopiamos, transformamos y podemos generar un espacio de comercialización, por ejemplo, una producción al interior de nuestra unidad productiva y una comercialización directa en una página web, en una tienda digital que está bajo nuestro control, bajo nuestra organización, nuestra gestión directa, pues eso acorta definitivamente los espacios de la cadena y nos da un control directo de la oferta del bien o servicio. Para poder afinar la definición del producto, porque ya la hemos ido desarrollando en instancias anteriores, sobre todo al desarrollar el modelo Canvas, podemos ampliar esa definición, ese conocimiento que lo hemos redactado, diseñado de manera básica en el modelo de negocio con las siguientes preguntas. No hace falta que contesten todas, las pueden ir adaptando efectivamente a cada una de sus necesidades de acuerdo al producto que tengan en mente,
pero son preguntas que nos guían para poder facilitar el proceso de desarrollo, de profundización. ¿Cuáles son estos productos o bienes o servicios que se están ofreciendo en la comunidad, en el espacio donde vamos a desarrollar nuestra actividad? ¿Qué características básicas tienen? ¿Qué limitaciones? ¿Cuáles son esas fortalezas y debilidades que hemos detectado en el análisis DAFO precisamente para poder llegar a la producción y llegar al mercado con ese bien o servicio? ¿Cuáles son los principales conocimientos, competencias, habilidades que se necesitan para desarrollar dicho producto? Y también tomar en cuenta los recursos locales, ¿no? ¿Qué facilidades existen para poder contar tanto con los insumos como con aquellos agentes que facilitan el valor agregado? Todo esto debemos tomarlo en cuenta para poder profundizar en el desarrollo de la definición del producto. Ahora vamos a ver el detalle de la definición o determinación de la demanda. Es importante identificar tanto la demanda actual como la demanda potencial, hasta dónde se puede proyectar la demanda vigente, porque también, como les decía hace un momento, estos componentes, tanto de oferta como de demanda, van variando en el tiempo y es importante tener información actualizada para ser pertinente en la intervención. Debemos también caracterizar, hacer una tipología de la demanda, vale decir cuáles son las personas que solicitan el servicio, las comunidades, los grupos de edad, cómo están agrupadas estas personas, características de estrato social, de ingresos, etc. ¿Cuáles son, dónde están ubicados? ¿Cuál es la localización geográfica de esta demanda? ¿De cuánto estamos hablando? Hay que cuantificarla. ¿Cuál es el volumen de dicha demanda? Y la temporalidad, cómo se va presentando, porque a lo largo del año, dependiendo del producto o servicio, no necesariamente estamos hablando de los mismos volúmenes de demanda. Si estamos hablando, por ejemplo, de un producto como el pan, sí existe más o menos un consumo regular de dicho producto a lo largo del año. Si estamos hablando de, en vez del pan, de helados, ya no se presenta esta misma regularidad de consumo a lo largo del año. Cuanto más calor exista en el contexto donde se va a vender el producto, pues evidentemente habrá una mayor demanda, y en las épocas de invierno, cuanto más frío, pues menos helados se venderán. Y es importante saber, además de esta temporalidad, cuáles son otras fuentes de información, todo lo que podamos saber de manera colateral, ¿no? Como información indirecta, complementaria, es importante también tomarla en cuenta, porque toda información nos da poder, nos da elementos suficientes para mejorar el servicio que estamos planteando o el bien que estamos ofreciendo. Podemos ayudarnos, como en el caso anterior, con algunas preguntas. Repito, la lógica no es desarrollar extensivamente todas las preguntas que están aquí, son referenciales, son para que ayuden un poco y para que las tomen en cuenta dependiendo del producto que estén desarrollando, del nivel de desarrollo del estudio de mercado al que quieran llegar, y también de la disponibilidad de tiempo, de recursos que tengan para poder elaborar dicho estudio de mercado, porque a esto hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle determinados insumos, o sea, hay que ir a preguntar o hay que hacer una encuesta o algunas preguntas específicas, el material que necesitamos para eso, los contactos, o sea, existe, digamos, una logística que respalda este tipo de actividades, ¿no? Que no debe ser muy compleja, no estamos en la necesidad en este momento de hacer grandes estudios de mercado, hay empresas especializadas en dichas actividades, pero sí necesitamos hacer sondeos, necesitamos tener clara cuál es la información concreta que requerimos para implementar nuestro proyecto. Desgraciadamente, no existen demasiados estudios de mercado actualizados y de mercados tan específicamente a nivel geográfico como para poder recurrir a ellos de manera abierta
en internet, por ejemplo, en las bibliotecas o en las revistas, ¿no? Que son un poco más actualizadas. No existe porque, claro, es un mercado también. Los estudios de mercado como producto también son un mercado, son investigaciones del contexto que se venden y que hay empresas que se dedican a eso. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el estudio de mercado para nuestro producto, para nuestro bien o servicio, debemos tener claro que el nivel de desarrollo no va a ser tan profundo en un primer momento, que debemos desarrollar algunas preguntas guía fundamentales para tener idea de la viabilidad de nuestro proyecto y posteriormente pues podemos profundizar un poco más dependiendo de los recursos que tengamos disponibles y de la viabilidad de una financiación para el proyecto que nosotros estemos emprendiendo. Para este nivel de sondeo fundamental, básico, inicial, pues podemos contar con estas preguntas, que averiguar qué demanda existe específicamente el producto, cómo se está planteando, cuánto se está demandando. Eso se hacen sondeos, preguntas en círculos que conozcamos, en algunos espacios públicos, como en los mercados, por ejemplo, o en algunas tiendas. Vamos sacando esa información referencial de modo que nos ayuda para poder contar con los elementos necesarios de desarrollo del proyecto. Hay que saber si existe también una demanda histórica, una información sobre esa demanda. Generalmente no es que no exista, sino que es difícil encontrarla. Y si nosotros tenemos la suerte de poder ubicar dicha demanda, cuál ha sido el comportamiento de la misma a lo largo del tiempo. Eh, Cuando son productos muy demandados y son demarcaciones geográficas muy amplias, a veces existen anuarios estadísticos que nos pueden ayudar. También nos pueden ayudar estos anuarios para tener grandes tendencias, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con comercialización de aves de corral en una demarcación específica de la comunidad autonómica, podemos tener datos a nivel incluso provinciales en anuarios estadísticos de dicho producto que nos ayuda más o menos a captar una tendencia de dicha demanda. Tal vez no los datos concretos en la comunidad específica donde estamos trabajando, pero sí grandes tendencias que también nos dan una orientación y una temporalidad, que eso también es importante plantear. ¿Cuáles son también al interior ya de nuestro espacio geográfico concreto las personas o empresas que están ofreciendo, primero que están demandando, perdón, dicho servicio, que es el espacio en el que estamos trabajando ahora, el de la demanda, y cómo se podría mantener dicha demanda, si es que efectivamente hay una temporalidad estandarizada o si hay una fluctuación a lo largo del tiempo. Todos estos componentes, repito, los vamos averiguando poco a poco, no es necesario desarrollarlos todos, pero sí tener una idea general de cuánto se está demandando, quiénes son los que demandan, si hay qué tipos de demandas hay, ¿no? La tipología y si se tiene un poco más de información, cuál ha sido el comportamiento de esta demanda a lo largo del tiempo. Con la determinación de la oferta va a ocurrir exactamente lo mismo. Debemos tener clara cuáles son las características principales de dicha oferta, identificar la oferta actual y la potencial, cuál es la tipología de dicha oferta, los productos que se están ofreciendo, cuáles son los productos que satisfacen directamente la necesidad que se plantea y también cuáles son los productos que satisfacen de manera indirecta dicha necesidad, cuáles son los productos sustitutos entre uno y otro, cuáles son las unidades productivas ofertantes, las modalidades que se plantean para esa oferta, qué espacios existen, en qué localidad, qué localización geográfica tiene dicha oferta, de qué volúmenes estamos hablando, también como en el caso de la demanda, qué temporalidad existe, si hay una coincidencia de temporalidades entre la oferta y la demanda, y cualquier otra información complementaria que nos ayude a tener más elementos para conocer a profundidad dicha oferta.
Algunas preguntas guía que pueden ayudar para la definición de la oferta son quiénes específicamente están ofreciendo el producto, en qué condiciones, cuánto se ofrece, dónde, cómo, a qué precios específicamente, cuáles son las características de cada una de estas ofertas, de estos productos. No, como habíamos visto antes, no necesariamente todos cumplen el mismo rol. Hay algunos que son de satisfacción directa, otros no, otros son de satisfacción indirecta, otros tienen la lógica de sustitución, no plantean no esa necesidad, sino una paralela, la satisfacción de una necesidad paralela, etcétera. Y si la oferta, como decíamos antes, también es estacional o es permanente, etcétera. ¿Cuáles son todas las características básicas que nosotros podemos ir identificando de esta dinámica de oferta en torno al producto que estamos trabajando? Y este trabajo de investigación que se hace de la oferta y la demanda tiene un objetivo muy concreto. Apunta a definir si existe un volumen de demanda insatisfecha y si nosotros podemos ofrecer de manera adicional un volumen suficiente como para poder cubrir ese nicho de mercado que aún no ha sido cubierto. Entonces es necesario hacer esa comparación entre la oferta y la demanda para poder determinar cuáles son esos espacios donde nosotros podemos insertarnos y determinar así también cuál va a ser el nivel de ingresos y el nivel de éxito que va a tener nuestro producto en este mercado específico. Cuando nosotros trabajamos las conclusiones del estudio de mercado, podemos ver de manera sintética estos dos campos de trabajo: qué está pasando actualmente en el mercado y qué se desea que pase en el futuro, cuáles son las proyecciones, ¿no? Cuando queremos saber qué es lo que está pasando, vemos si la demanda es decreciente o es creciente, si hay una brecha, si existen productos similares, si la competencia, el nivel de la competencia es alto, si hay muchos ofertantes del producto, si esto, la presencia numerosa de ofertantes va a significar directamente una reducción significativa, una reducción importante en el precio, si esto va a generar o no niveles de ingreso y niveles además de empleo, que es lo que nos interesa en una dinámica de fortalecimiento, reconstrucción. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar luego? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Si va a existir una mayor información en el mercado, si la tendencia de la demanda va a bajar o va a subir, si se van a identificar nuevos productos, si vamos a generar mayores ingresos a través de la cobertura que se alcance de la brecha, si esto también va a incidir directamente en la generación de empleos. Estas preguntas, que no se agotan con las que están en pantalla, son, digamos, unas orientaciones para que nosotros podamos tener claro que existe una evolución en base a la información que nosotros hemos sacado y saber que esta situación actual con una proyección determinada va a cambiar, va en teoría generar una participación concreta para que nuevos agentes, incluyendo nuestra unidad productiva, se incorporen en el mercado y puedan satisfacer mayores volúmenes de demanda, siempre y cuando exista realmente esta necesidad insatisfecha. Si el producto que hemos escogido, bien o servicio que hemos identificado, puede todavía responder a una demanda existente, o tal vez debemos cambiar de producto si es que nos damos cuenta que ya hay demasiados ofertantes, que no existen posibilidades de insertar una innovación o un producto alternativo que entre en competencia con el resto y que dicha actividad económica pueda generar ingresos significativos. Finalmente, es importante también saber cuáles son los mecanismos directos de comercialización que vamos a trabajar. Una vez que se ha identificado el volumen de demanda, cómo vamos a hacer llegar esa oferta para poder cumplir con las expectativas del mercado. Es imprescindible saber entonces cómo se ingresa
en el mercado específico, cuáles son los mecanismos y cómo vamos a permanecer en él, ¿no? Es la pregunta más importante dentro de este espacio. Para identificar los mecanismos de comercialización también nos pueden ayudar algunas preguntas guía, ¿no? A través de qué medios ingresamos el producto al mercado, quiénes nos pueden ayudar, cuáles son esta cadena de valor que veíamos hace un momento, cómo la última parte, el último tramo de la cadena se completa, cuáles son esos actores que están involucrados en la comercialización, quiénes pueden apoyar y quiénes pueden entorpecer este trabajo, cómo se debe colocar el producto, cuándo, dónde, a qué precios y durante qué tiempo, ¿no? Si existen estas estacionalidades grandes para los ofertantes y nosotros también cuando entramos en el mercado y ocupamos determinado segmento debemos ver la temporalidad de ese segmento, si es que es la misma que para el producto en general o tal vez tiene características muy particulares. Todo esto debe ser analizado de una manera profunda en el momento inicial del estudio de mercado, de manera que tengamos claro si va a tener éxito o no nuestro producto. Luego vamos a ver cómo se realiza el estudio de mercado en un ejemplo en concreto. Les voy a plantear un estudio de caso para que puedan visualizar cuáles son las etapas, las características, cuáles son los componentes ya vistos específicamente en un producto o en un bien o servicio determinado. Por el momento es importante que revisen todas estas preguntas, la estructura que plantea el trabajo del estudio de mercado. Hay una guía que también estamos incorporando como parte del material para hacer un sondeo rápido de mercado, que es una clase, un tipo de estudio de mercado. Esta guía que está disponible es bastante breve, muy práctica, también está disponible entre el material que estamos ofreciendo para el curso y también tiene unas preguntas muy concretas que facilitan el análisis en la misma dinámica que hemos estado revisando el estudio de mercado como investigación más amplia, ¿no? Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima videoclase. Muchas gracias.